Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ok. Entonces nosotros vemos, ¿verdad? Y como nos quedamos en la clase pasada, vemos claramente, ¿verdad? Los acontecimientos anteriores, ¿sí? ¿Qué aconteció antes de esto? La segunda venida de Cristo, donde derrotó a la bestia, ¿verdad? La agarró, la apresó con su sola palabra, apresó a la bestia, a este inicuo, a este hombre de pecado y al falso profeta, y los arrojó directamente, ¿verdad? En el lago de fuego y azufre. Y al demás ejército, ¿qué pasó? Los destruyó, ¿verdad? ¿Cómo los destruyó? Dice que la carne se les fue haciendo, cayendo, ¿verdad? La carne. Y que convocaron a las aves, ¿verdad? Bueno, ya cuando es derrotado este ejército, entonces Juan ve esta siguiente panorámica, que fue lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Al ángel que desciende a atar a Satanás, y vimos por qué lo ata, por dos cosas. Uno, porque viene por Dios, ¿verdad? Decretado, y la otra es porque Satanás posiblemente está débil debido a la venida del Señor Jesucristo. El resplandor de la gloria de Cristo lo dejó todo asonsado al enemigo, y eso le dio fuerza al ángel para poder atarlo, ¿verdad? Y arrojarlo al abismo. Quedamos que no lo ata, o sea, dice que con una gran cadena. La cadena no necesariamente es física, sino que Juan está viendo un antropomorfismo para que lo entendamos nosotros. Que Satanás va a ser imposibilitado durante un tiempo, 1000 años, ¿no? 1000 años, ¿sí? ¿Para qué? Y ahí mismo lo dice el versículo, para que no engañe a las naciones. Hay una finalidad, ¿verdad? Va a ser arrojado ahí. Y vimos los 3 nombres que le adquiere ahí a este enemigo, que es el dragón, el diablo, Satanás y la serpiente antigua, perdón, 4. 4. ¿Verdad? 4. Entonces, en cada uno de los aspectos, ¿verdad? Y vimos que una de las funciones principales de Satanás es desviarnos de la verdadera doctrina, y de lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Por eso tenemos que apegarnos mucho a la palabra de Dios, porque es una de las funciones de Satanás y de sus demonios, infiltrarse y desviar la doctrina verdadera. Si lo puede lograr Satanás, va a hacer mucho daño a la iglesia, y lo ha hecho a través de los siglos. Nosotros podemos ver la edad del oscurantismo. Durante tanto tiempo, ¿verdad? Fue oscuro el evangelio. ¿Por qué? Porque estaba imposibilitada la gente de tener una Biblia a su alcance, ¿verdad? Había una restricción por parte de la religión que dominaba en ese entonces, ¿verdad? Que era el catolicismo, que ningún habitante, ninguna otra persona podía leer la escritura ni tenerla. Solo la iglesia católica. Solo los sacerdotes. Y solo los sacerdotes. Entonces, esa era la parte. Entonces esa época se le llamó, y hasta los ateos le llaman así, la época del oscurantismo, porque no se supo, ¿verdad? Nada de la verdad. Hasta que vino el tiempo de la reforma, ¿verdad? Y entonces empieza a surgirse otra vez y levantarse. Pero vemos el arma letal de Satanás, bloqueando la verdad, ¿sí? Y dice la palabra del Señor, y eso ya es el tema que nos toca, dice, y lo ató por 1000 años, ¿sí? Satanás es restringido en su poder, es restringido en su maldad, es restringido en su ferocidad, es restringido en su poder de engañar durante 1000 años. ¿Sí? Aquí no hay ninguna manera de poder hacer una interpretación que esos 1000 años tomarlos como algo alegórico, ¿no? Porque hay una rama del cristianismo que lo toma así. No cree en el reino milenial de Cristo. Y ellos son los amilenialistas, se les llama.
¿sí? Van a oír hablar mucho. Por ejemplo, el ramo presbiteriano lo maneja así, algunos bautistas, otros manejan este sentido de que no hay milenio, ¿verdad? ¿Y qué hacen? ¿Qué pasan para hacer eso? Bueno, tienen que forzar mucho la escritura para descartar esa parte de los 1000 años. Y es lo que hoy vamos a soportar, que en la escritura está bien soportado este reino milenial de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué ellos piensan que no son 1000 años? Lo vamos a ver ahorita. Así como en el tiempo de la historia, cuando nació el catolicismo, ¿verdad? Y hizo mucho daño, vino la reforma y encamina hacia la verdad, pero otra vez el enemigo vuelve a infiltrarse y crea detalles ahí. Entonces, aún desde antes del tiempo del catolicismo, en el siglo II o III, que el catolicismo realmente empezó a existir en el siglo V, siglo VI, después de Cristo, en el siglo II o III, hay un hombre que se llama Clemente, ¿sí? Él se le considera uno de los padres de la iglesia. ¿Él qué empezó a hacer? Bueno, él empezó a querer encajar el cristianismo con las ideas griegas, para poder demostrarle a los griegos que el cristianismo era verdad. Entonces, y que lo pudieran aceptar los griegos. El terrible error que hasta hoy en día se está cometiendo, queriendo acoplar el evangelio al mundo para que el mundo, ¿verdad?, lo acepte. Hoy en día hay, por ejemplo, algunos aceptan la evolución, algunos cristianos dicen que Génesis es evolutivo, para querer encajar con la ciencia, con lo de Dios, ¿no? De la evolución. Entonces eso es forzar. Desgraciadamente Clemente tuvo esa idea y empezó a querer hacer eso, quizá con buena intención, pero mal enfocado, ¿no? Entonces, de él viene otro discípulo que se llama Orígenes, y Orígenes fue entonces el que ya mete el método alegórico para interpretar las escrituras, por alegorías, ¿sí? Una cosa es las parábolas, pero las parábolas, aunque tienen figuras ficticias, o figuras de cierto tipo de ficción, ¿verdad? Pero son una verdad, hablan de una verdad entera. Por ejemplo, cuando Jesús habla de la higuera, habla de Israel. Cuando Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, está hablando de una realidad, ¿verdad? Está tomando la figura de la vid para enfocarnos a nosotros cómo es la relación de la vida cristiana realmente, enteramente. Entonces está hablando de una realidad. El método alegórico no, el método alegórico saca de entorno toda la realidad y empieza a decir, no, pues la vid, entonces la vid puede ser la vida, y la vida fluye a través de esto, y entonces empiezan a sacar otra enseñanza que no va enfocado hacia esto. ¿Y aquí qué empezaron a hacer? Bueno, por ejemplo, ellos empezaron a tener que el reino milenial realmente empezó cuando Cristo vino por primera vez a la tierra, y que hoy pues Cristo está reinando, y lo dice la Escritura, ¿no? Que Él está reinando. Entonces, si ya está reinando, ya es el reino milenario, ¿verdad? Para ellos. Y que Satanás ya fue atado, que Satanás actualmente está atado. Y que está atado en el sentido de que no puede impedirle a la iglesia que predique el evangelio, ni estorbar en ese sentido. Pero si nosotros vemos ahí, es forzar bastante la escritura. ¿Por qué? Y lo vamos a ver ahorita. Una de las cosas es que Satanás es atado por un tiempo, 1000 años. Después de eso es desatado. La misma escritura dice, ¿para qué es desatado? Para engañar a las naciones. Ahora hay que preguntarnos hoy en día, ¿Satanás no está engañando a las naciones hoy? Sí. Entonces, desde ahí podemos ver que el método tiene un cierto error, ¿sí? Claramente lo que estamos leyendo ahorita dice que Satanás es atado para que no engañe más a las naciones durante esos 1000 años. Y hoy en día nosotros podemos ver que el enemigo está engañando a las naciones, ¿sí? Y lo vamos a ver con textos más adelante. Juan en una epístola que dice el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿cómo puede estar el mundo entero bajo el maligno si el maligno está atado para que no engañe a las naciones y el evangelio crezca? O sea, es una contradicción. Satanás. El apóstol Pablo en Romanos, y vamos a ver el texto, ¿verdad? Dice que él fue estorbado varias veces por Satanás para no ir a Roma. Pero pues esto también es fácil. Actualmente vemos que el evangelio no está fluyendo, ¿no? que todo el mundo está siendo engañado, que son muy poquitos, aún hablando del cristianismo. Muchos cristianos están siendo engañados, o cristianos entre comillas, ¿no? Sí. Falsos pastores por conveniencia, etcétera. Entonces, el diablo está aquí, ¿no? Así es. Engañando a todos. Engañando a todos. Y Pablo también lo dice en Romanos
En Romanos. En Efesios capítulo 6, ¿qué dice? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Está hablando de una lucha diaria. Entonces, ¿cómo puede ser que Satanás esté atado y sigamos teniendo que estar luchando con él? ¿Por qué Pablo dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo? ¿Por qué Pablo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar y no está hablando del mundo? Porque ese ya lo tiene bajo su poder. Entonces nosotros podemos ver que esta postura de que Satanás está atado hoy en día, actualmente, buscan hacer esos simbolismos. Desgraciadamente, hombres muy prominentes dentro de la teología reconocidos como Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona, muy renombrado, inclusive a veces hasta en el mundo secular, ¿verdad? Tuvo mucha influencia porque Agustín de Hipona fue el que agarró todas las teorías de Orígenes y fue el que las metió profundamente a la iglesia. En este sentido, ¿no? A tal grado de que fue uno de los que postuló fuertemente que Israel ya no era más el pueblo de Dios y que ahora el pueblo de Dios era únicamente la iglesia que representaba al Israel espiritual real de Dios. Entonces esta forma de interpretar fue fluyendo. Y como San Agustín tuvo mucha influencia, cuando vino la Reforma, un teólogo tan grande como Juan Calvino, en lugar de ponerse a estudiar bien esa parte, adoptó las tomas de San Agustín y las tomó como una realidad. Y les digo, tan solo leer esta parte de Apocalipsis de una manera sin prejuicios, sin doctrina, tú la lees y dices, Satanás fue atado para no engañar a las naciones. Y después será desatado para que engañe a las naciones. Entonces nosotros podemos ver, tan solo con unos pocos textos, que esa es la función de Satanás. Y que actualmente está ejerciendo esa función y que en los tiempos de los apóstoles ellos mismos estaban diciendo que estaba ejerciendo esa función. Entonces no puede ser que Satanás esté atado. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículos 1 al 6, por favor? Efesios es... Ajá. Nuevo Testamento. 2:1. Sí, capítulo 2, versículos 1 al 6. Uh-huh. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aunque estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función del enemigo? ¿Qué dice ahí Pablo en el versículo 2 y versículo 3? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí está hablando. Uh-huh. ¿Sí? Pablo en otro lugar dice que les tiene el entendimiento entenebrecido, que el enemigo ha entenebrecido el entendimiento de la gente, les ha cegado para que no vean la realidad. Entonces, Satanás está activo en el mundo. ¿De dónde podemos sacar que no está activo? ¿Sí? No hay forma de sacar esa parte. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 13, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 13. Es new. No. Sí. Capítulo 1, versículo ¿qué? 13. Romanos 1, 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Creo que te brincaste algo por ahí. No. ¿No? Romanos 1.13 no dice que he sido estorbado por Satanás. Uh-uh. No, ¿No? no, está bien. No dice, pero hasta
he sido estorbado. Ok. Ahora veamos por favor Efesios capítulo 6, versículos 11 al 13. Uh-huh. Sí. Del 11 al 13. Uh-huh. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahí está, ¿verdad? Entonces Satanás está constantemente, ¿qué? Acechando. Y dice Pablo, pónganse toda la armadura de Dios para que estén firmes en esa. Si el diablo estuviera atado, ¿para qué necesitamos la armadura? Nos teníamos confiado, ¿no? Sí. No habría forma de ver esa parte. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Uh-huh. En las cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí estás. ¿Quién cegó el entendimiento? El diablo. El diablo, ¿verdad? Y dice que le cegó el entendimiento para que ¿qué? Para que no les llegue la luz del Evangelio. No les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces nosotros podemos ver esa actividad del enemigo que está constantemente buscando cómo impedir la obra, cómo, ¿verdad?, impedir que no se haga el detalle, ¿sí? Por eso hay tanta resistencia, ¿no? Que les platicas a la gente de Dios y te rechazan, o se burlan, o dicen, ajá, para luego, ¿no? ¿Sí? Jesús, bueno, que ellos ya no argumentan ahí, pero dicen, después de la venida de Jesús, ahí fue cuando el diablo fue atado. Pero nosotros podemos ver en varias partes, inclusive en Hechos, si leyéramos en Hechos, varias funciones donde, por ejemplo, cuando Pablo habla con el procónsul, y con el procónsul está un mago, y que era judío, y lo está constantemente contradiciendo. Entonces Pablo se dirige a él, y se dirige como si fuera el enemigo, ¿verdad? En esa parte. Y tenemos que ver la obra ahí de Satanás, buscando bloquear el Evangelio. Entonces, si Satanás está atado, según el amilenialismo, para no impedir el crecimiento del Evangelio, entonces, ¿cómo aquí sí se está oponiendo? ¿No? Y nosotros podemos verlo día tras día y momento tras momento, ¿no? En que Satanás está yendo. Ahora, Juan, en una de sus primeras epístolas, dice, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, nosotros podemos ver entonces que esa postura no es, forzan queriendo, y es el error que no debemos de cometer. Nosotros debemos acoplar nuestra doctrina a la palabra de Dios, no acoplar la palabra de Dios a nuestra doctrina o al mundo. ¿Sí? Porque muchos hacen eso, y eso es cuando empiezan los errores grandes. ¿Sí? Queriendo acoplar la palabra de Dios a la doctrina que yo tengo. Y no, yo tengo que acoplar mi doctrina a la palabra de Dios. Y si mi doctrina no está conforme a la palabra de Dios, la tengo que desechar y hacer un lado. ¿Sí? Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que ver. ¿Sí? Ahora, dice que Satanás fue atado, ¿verdad? Entonces fue restringido de su función, fue arrojado al abismo, fue encerrado con llave, pero además se le puso un sello. Y el sello en aquel entonces simbolizaba propiedad de, ¿verdad? Eso simbolizaba el sello. Y nosotros podemos ver que el sello en aquel entonces era algo muy entendido para la gente. Y muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Jesús lo quitan de la cruz y lo meten a la tumba, cierran la tumba con una piedra que calculan que pesaba 2 toneladas, la piedra, la cierran, ¿verdad? ¿Y qué hacen aparte de cerrarla? La sellan. El Imperio Romano pone su sello. ¿Eso qué significaba? Ay de aquel que abra esto. Sí, no puede ser verdad. ¿Sí? Porque se enfrenta con el Imperio Romano. Y lo vamos a buscar por cielo, tierra y mar. Y lo vamos a encontrar
y lo vamos a ejecutar. Eso significaba. Por eso los fariseos del tiempo, ¿verdad? Cuando dijeron, séllalo. O sea, pidieron eso. Y además que le pusieron una guardia afuera a Cristo. ¿Sí? Entonces, esa parte significaba el sello. Entonces, el sello significa que está respaldado o con la autoridad de y perteneciente a. ¿Sí? Y aquí Dios es lo que está hablando y nos está diciendo que ese sello representa la autoridad de Dios, ¿verdad? Y que Dios ha mandado y ordenado y por lo tanto nadie va a poder sacarlo de ahí. Nosotros podemos ver que también Pablo utiliza este simbolismo para hablar de nuestra conversión, ¿sí? Vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 13, por favor. Efesios 1, 13. Uh-huh. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está, ¿verdad? Fuiste sellados. Entonces, esa es la parte. Ahí nosotros podemos encontrar, en este versículo también podemos ver nosotros dos cosas. Uno, la seguridad de la salvación. Porque Dios nos ha sellado. Y eso habla que somos propiedad de Él. Uno. Dos, que nadie puede entrar ahí porque Él ha puesto su sello. Sí, por eso dicen que un cristiano no puede ser invadido por un espíritu maligno, ¿no? Se iba por ahorita para allá. Así es, ¿verdad? Entonces, al tener el sello de Dios, nadie puede acceder a Él. Y es más, el sello no es solo es una figurita que con eso bastara. Con que solo bastara que Dios dijera sellado suficiente. Pero el sello aquí no es una figurita, no es un símbolo. El sello aquí es el Espíritu Santo. La presencia de Dios en la vida de un creyente. Ese es el sello. Fuiste sellados con, no por. Si dijera por el Espíritu Santo, entonces simbolizara que el Espíritu Santo nos selló con algo. Pero dice con, o sea que el sello es la misma presencia de Dios en nosotros. Por lo tanto, si Dios está habitando en nosotros, por eso Pablo dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No está hablando de factores externos, está hablando de factores internos. Porque como les digo a algunos, si hablara de factores externos, entonces tendría un severo problema. Porque ¿cómo le compruebo al mundo que muchos cristianos murieron con los leones? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y por qué los leones sí se los comieron? ¿Por qué los gladiadores sí mataban a los cristianos? ¿Por qué los cristianos fueron torturados por sus enemigos durante varios siglos? Porque la cuestión no es externa. Pablo no está hablando de algo externo, Pablo está hablando de algo interno. Nada puede afectar internamente a un cristiano porque su seguridad en su salvación está por la presencia de Dios mismo dentro de él. Por eso Pablo dice, el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay una seguridad. Esa es la presencia de Dios. Por eso Pablo dice, Cristo en nosotros, o sea, dentro de nosotros, la esperanza de gloria. Y ese es el sello. La presencia misma de Dios. Y como esa presencia misma de Dios está ahí en nosotros, ningún espíritu inmundo, ningún demonio, ningún Satanás, ni Satanás mismo, puede venir y entrar en la vida de un cristiano. No puede venir y meterse dentro de él, ni poseerlo. No puede. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro. Y a menos que estas personas que tengan esta doctrina crean erróneamente que Satanás tiene más poder que Dios, entonces podríamos estar de acuerdo. Pero eso sería una blasfemia total, entera y plenamente. Entonces nosotros podemos ver que al ser sellados, ¿qué dice? Si Satanás quisiera entrar, ve el sello de Dios ahí, dice, no puede. Así como cuando Job, ¿verdad? ¿Has visto a mi siervo Job que no hay otro como él? Ah, sí, Dios, pero pues no lo puedo tocar. Él reconoce que no lo puede tocar. ¿Verdad? Satanás mismo dice, no lo puedo tocar porque tú lo proteges. Ah, bueno, pues tócalo. ¿No? Toca sus bienes, toca sus hijos, toca su salud, pero su alma es así, no te voy a dejar que la toques. Y ahí vemos. Y ahí vemos la seguridad, no, a la esposa sí la toca. Y a la suegra. No, pero nosotros podemos ver
ahí cómo Dios le restringe, pero el alma no la tocas. Porque eso es una propiedad de Dios, de sus hijos, que Él ha escogido y que nada ni nadie, por eso Pablo dice en Romanos, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque somos propiedad de Dios, comprados no con cuestiones materiales, no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre del Hijo de Dios. Con la sangre del Hijo de Dios. Si un hijo de nosotros diera su vida por alguien y muriera por él, tú valorarías como padre lo que él hizo por aquella persona. El sacrificio que hizo. Imagínate el Padre Celestial entendiendo ese sacrificio de su Hijo. El sacrificio por nosotros. Entonces eso nos habla ¿qué? De nuestra seguridad. Por lo tanto, eso de que demonios en los cristianos, pues No era cristiano. no era cristiano. Es que se endemonió. No era cristiano. Es que era un predicador, era evangelista. No era cristiano. Hacía milagros. No era cristiano. Porque el que es de Cristo, Es imposible que entre un demonio. y simplemente Juan lo dice en su carta, el que es de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. No puede venir y entrar acá dentro Satanás. No puede. Porque hay alguien más grande que él habitando en nosotros. Puede andar rondando. Puede andar rondando, puede queriéndonos hablar al oído y haz esto y haz aquello, ¿verdad? Pero meterse dentro no puede. No puede. Simple y sencillamente no puede. Así de sencillo. Cuando un cristiano peca, ¿por qué? Porque es atraído externamente por Satanás de su propia concupiscencia, de sus propios deseos pecaminosos. Yo no entiendo cómo algunos dicen, es que un espíritu de fornicación entró en él. Gálatas no dice que hay espíritus de fornicación. Gálatas dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, mentira, borracheras, orgías, todo eso. Esas son obras de la carne, no obras de los demonios. Uh-huh. Lo que puede hacer un demonio es venir y aconsejarte. Mira. ¿Verdad? Y puede a lo mejor traerte ahí chicuela. A un Brad Pitt ahí todo bien trabado, así, muchachos, todo bien guapo y todo, ¿verdad? Y generar esos deseos pecaminosos, ¿verdad? Yo no, porque son más mujeres que hombres, entonces por eso lo pongo hacia ese lado. Entonces, ¿verdad? Esa es la parte, puede venir, y así es Satanás. ¿Cómo puede actuar? Porque sabe que no puede hacer más nada. Fíjense que así actuó Balaam, el profeta falso. Este profeta que vino a verlo el rey de Balac de Moab, que vino a verlo para que maldijera a Israel. Cuando Israel venía rumbo a la tierra prometida, de Egipto que había salido y venía rumbo a la tierra prometida, ¿verdad? Tenía que pasar por la región de Moab. Y el rey no quería Moab que pasara por ahí. Entonces mandó a traer al profeta Balaam, ¿verdad? Y lo contrata con dinero para que maldiga al pueblo de Israel. Pero Dios le dice, no vas a maldecir a mi pueblo. Vas a bendecir. Porque tú no puedes maldecir lo que yo bendije. Y Balaam, por más que intentó maldecir al pueblo, no pudo. Intentó 4 veces en diferentes puntos hacer el sacrificio y todo. No pudo. ¿Pero qué hizo Balaam? Habló con el rey Balac y le dijo, fíjate, Dios no me dejó, ¿verdad? Pero te voy a dar un tip para que provoques el celo de ese Dios contra ellos. Saca a tus mejores mujeres, semidesnudas, y que les bailen. Y emborráchalos, y que forniquen, y que estruenen, ¿verdad? Y vas a ver cómo el Dios de ellos se enoja con ellos. Y fue lo que hizo. Y esa es la forma de actuar de Satanás. Es estratégico. Es estratégico. Esa es la forma en que nos puede engañar, estratégicamente. No puede de otra forma. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Aún así, Dios castigó al pueblo de Israel, pero siguió protegiendo al pueblo de Israel. Uh-huh. ¿Sí? Entonces nosotros vemos que ese sello entonces que Dios pone en el abismo significa que Satanás no puede salir de ahí.
No solo porque lo ata, no solo porque lo encierra bajo llave, sino además le pone su autoridad encima. La autoridad de Dios encima de esa puerta, y contra eso no puede Satanás pasar. Eso simboliza el sello. Por lo tanto, una vez más, lo que nos están diciendo que está suelto, es imposible. Aquí habla de que va a ser confinado en un lugar, donde va a estar totalmente neutralizado. Y como les dimos, como les pongo aquí, para Dios sería nada más suficiente que dijera Satanás, te quedas anulado, punto, se acabó. Con eso Dios neutralizaría a Satanás. Pero ¿por qué Dios da todos estos datos específicos y por qué lo encierra y por qué lo pone y por qué lo todo? Una, para que veamos lo terrible que es ese enemigo. Que Satanás no es cualquier cosa. Para nuestra enseñanza han sido escritas las cosas. Y como este es un evento futuro, nosotros para hoy tenemos que entender la peligrosidad que tiene Satanás para nosotros. ¿Sí? 2, porque hay un propósito de Dios atrás de todo esto. Lo vamos a ver cuando lleguemos en su debido momento, ¿no? ¿Okay? Entonces eso simboliza el sello. Mateo capítulo 27. No, esa es la de la tumba, ya no lo vamos a brincar. Ese. Por favor, ese ya no, porque ya lo vimos. La de la tumba, del sello. Entonces, el reino de milenial de Cristo, dice, y será atado por 1000 años. Eso simboliza que durante ese tiempo vendrá el reino milenial de Cristo. Cristo reinando en la tierra durante 1000 años. Él reinará a todas las naciones, donde Jerusalén será la capital del mundo, la capital del imperio. Desde ahí Cristo reinará y se sentará como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Hay varios versículos en el Antiguo Testamento que hablan al respecto. Por ejemplo, vamos a Isaías, por favor, libro del profeta Isaías, capítulo 2, versículos 1 al 4. Profeta Isaías. Isaías, capítulo 2, versículos 1 al 4. Del 1 al 4, capítulo 2. ¿Ya están? Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios, del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿cómo será? Israel será el monte sobre todos los montes. Los montes hablan de reino. Será el reino sobre todos los reinos de la tierra. Desde ahí Dios reinará con poder. Desde ahí Cristo, ¿verdad? Que es Emmanuel, Dios con nosotros, reinará desde ahí sobre todas las naciones. Y todas las naciones vendrán a Israel, ¿verdad? Y adorarán ahí. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías 9. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre el hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmando el juicio y la justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahí está, ¿verdad? Sobre el reino. Él tendrá eso, a confirmar el reino. ¿Sí? Isaías también, capítulo 11, versículos 49. 11 no tiene 49. Capítulo 11, versículo 49, ¿no? No, llega hasta el 16. ¿Llega hasta el 16? Chale. Mis errores de dislexia. Jeremías 23, del 5 al 6. Es Old. Old. Jeremías. Y Jeremías. hasta el 3 llega.
Hasta el 3. ¿Cuál? Jeremías 23, versículos 5 al 6. 23, 5 al 6. Y yo mismo recogeré el remanente. No. Ah, No. negativo. Jeremías 23, versículos 5 al 6. Jeremías 23. Ajá. 5 a 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días seré salvo Judá e Israel habitará confiado y este será nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Ahí estaba. En aquel tiempo Israel estará confiado. ¿Cuándo Israel ha estado confiado? Ahorita no. No ha estado confiado. Desde que fue quitado en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? En el año, 150 después de Cristo, 1948 que recupera su territorio, nunca ha estado confiado, ha sido invadido queriendo destruir por los musulmanes y varios detalles, y nunca ha estado confiado, nunca ha tenido esa confianza. Dice, en ese tiempo, él va a estar confiado. Es una de las profecías que se tienen que cumplir. Cuando debato a veces con los amilenialistas, les pongo este tipo de profecías y les digo, no se ha cumplido. ¿Cuándo se va a cumplir? ¿Cuándo Israel habitará confiado? ¿O Dios ya se olvidó de esa profecía? No, Dios no se olvida de ninguna de sus palabras. Cuando llegue ese reinado de Jesús en el milenio, Ajá. ¿habrá muerte? ¿Habrá dolor? Habrá muerte por disciplina, Ah, ok. pero no habrá muerte por físico, Por enfermedad, por enfermedad. accidente, No habrá, es más, no habrá Ok. enfermedad, no habrá muerte, ¿No habrá dolor? no habrá dolor, solo por disciplina. Si solo por disciplina, entonces sí van a venir esos detalles. Las naciones que no suban serán disciplinadas. O sea, como ahí que decían, todos tienen que subir a la casa de Jerusalén, todos tienen que ir año con año a adorar, ¿verdad? La nación que no lo haga, entonces recibirá plagas, dice el Señor. Entonces, esa es la parte. O sea, no habrá enfermedad en ese tiempo. La ferocidad de los animales y de las bestias y de las serpientes, su veneno y todo, no surtirá efecto. Vamos a ver un versículo más adelante que está muy imponente, donde dice que un niño pastoreará a la serpiente, al león ¿verdad? Entonces, de ese tamaño va a ser la magnitud del imperio del Señor. ¿Sí? A ver, Daniel capítulo 2, versículos 43 al 45. Daniel 2. 43 al 45. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Verdad? Entonces ahí está, al final de los tiempos, una piedra, ¿verdad? Cristo golpeando al último imperio, desmoronando y estableciéndose como un gran monte, o sea, como un gran reino sobre todas las naciones, ¿sí? Zacarías, penúltimo libro, Zacarías capítulo 14, versículos, felicidades Itzayana, versículos 8 al 21. Zacarías capítulo 14, versículos 8 al 21. 8 al 21.
Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lugares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieron en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieren contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y esta será la pena del pecado de Egipto, y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que se sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Ahí está. Entonces ya estamos viendo, ¿eh? Aquí es fácil, y otra vez, cuando los amilenialistas vienen y dicen, no, es que ahí está hablando de la iglesia. ¿No? Pues, ¿cómo va a hablar de la iglesia? A ver, ¿qué enemigo ha venido contra la iglesia? Se le ha caído la carne ahí al momento. Ninguno. ¿Qué enemigo ha venido contra la iglesia y le ha caído plagas en ese momento? Ninguno. Al contrario, parece que perseveran durante mucho tiempo, ¿verdad? Y no parece que no pasa nada. Pero Dios tiene reservado a su tiempo el juicio, ¿verdad? A lo mejor no en esta vida, en la eternidad, que es lo peor. Pero para el pueblo de Israel, aquí lo que está hablando es específico. Tienen que subir año con año todas las naciones a adorar a Israel, en la fiesta de los tabernáculos. Y la nación que no suba, recibirá las plagas. Y no habrá lluvia para esa nación. Entonces nosotros podemos ver ahí un hecho específico que falta por cumplirse. Con específico con el pueblo de Israel. Y específicamente está hablando de esa zona geográfica del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, como algunos quieren forzar, ¿por qué quieren forzar? Porque quieren sacar a Israel ya definitivamente del panorama, y muchos odian a los judíos en ese sentido, ¿verdad? Y quieren sacarlos fuera, entonces quieren por eso torcer de esa forma a veces, forzar la escritura a que el pueblo judío ya desapareció definitivamente del mapa de Dios. Por ahí vamos a ver un poquito ahorita de ese detalle, por qué Dios no ha desechado a su pueblo, y quien quiera un estudio más profundo, tengo uno diseñado en PDF, también que habla profundamente de esa parte, por qué Dios no ha desechado a su pueblo, cuáles son las profecías que faltan por cumplirse en el Antiguo Testamento, que son claras, donde Dios habla claramente que es el pueblo de Israel. Y una de ellas es que Dios dice, si faltare la noche y el día, tú dejarás de ser pueblo para mí. Yo nada más le pregunto a los amilenialistas, ¿cuándo ha dejado la noche y el día de ser?
Hasta ahorita no ha habido un día que deje de ser noche y día, ¿verdad? Entonces Dios no puede desechar a su pueblo, porque Él interpuso ese juramento, ¿sí? Y además Dios tiene que cumplirle a David su promesa de que un descendiente de él se sentaría en el trono de David. ¿Y el trono de David cuál era? El trono de Israel, no el trono de la iglesia. Si fuera el trono de la iglesia, entonces estaríamos hablando de que Dios le cambió todo el panorama a David, y entonces le mintió. Jesús es su descendencia. Así es. Nosotros tendríamos que ver eso. Por eso, forzar la escritura de esa manera, pues trae consecuencias muy fuertes. ¿Sí? Ahora, por favor, este reino, como lo dije, es el cumplimiento de David, que de su descendencia se levantaría uno a regir todas las naciones. Vemos como anticipo del milenio el juicio a las naciones. Vemos que Cristo ya viene, ¿verdad? Ya vino, ya destruyó a los imperios, al ejército grande que venía contra él, ¿verdad? Antes del juicio a las naciones tiene un juicio con Israel específico, y ahorita lo vamos a ver. Después viene este juicio a las naciones que es mencionado en Mateo 25, 31 al 43. ¿Sí? Ese es el juicio a las naciones, donde las naciones, para poder pasar al reino milenial, van a ser juzgados por una sola razón: cómo trataron a Israel durante la gran tribulación. Cómo trataron a los judíos durante ese tiempo. Cómo trataron a la gente que siguió a Cristo durante ese tiempo. Cómo trataron a los 144,000 que anduvieron predicando en toda la tierra. Por eso Jesús dice: me viste en la cárcel, no me visitaste. Me viste sediento, no me diste de beber. Me diste. ¿Y cuándo, Señor? ¿Cuándo volvimos? Por cuanto no me hiciste a uno de estos mis pequeños. Y habla de Israel y de los que están ahí, ¿verdad? No me lo hiciste a mí. Apártense. Esos van a destrucción, esos van al lago de fuego. Las naciones que sí, a una costa de saber que se les podía venir la bestia encima, aún a escondidas, les daban ahí de comer a los misioneros y le daban, ¿verdad? A esas naciones Dios les dice: ustedes entren al reino como súbditos, no como hijos, aclaremos, como súbditos. Pasen al reino milenial. Las demás naciones no entran. En ese momento mata a la gente y esperan el juicio del gran trono blanco. Pero a los que sí ayudaron, a eso les va a dar una bendición especial, poder entrar al reino. Como cuando ayudaron cuando la guerra de Hitler, ¿no? A los israelitas, Ajá. que los querían matar y los escondían en los sótanos. Y todo eso. Algunos. Eso va a suceder en la gran tribulación. Va a haber mucha gente que va a ayudar así. Y esas naciones que ayudaron así al pueblo de Israel, que lo escondieron y que lo ayudaron y todo eso, esas naciones son las que van a entrar al reino milenial de Cristo. Los que no, bye, ¿verdad? Y aquí, contrario a lo que algunos dicen, y aquí es lo que vemos, que Israel ha sido desechado, quisiéramos ver dos porciones de la Biblia rápidamente. Jeremías capítulo 31, versículos 33 al 40. Jeremías es nuevo, ¿verdad? Es antiguo. Está después de Isaías. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. ¿Jeremías qué? 31. Jeremías capítulo 31, versículos 33 al 40. ¿Quién va? Basta, Víctor. ¿Yo voy? ¿33 o 40? Sí. Ok, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de todos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31, 33 al 40. Del 33, perdón. 40. Dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que tocan el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová:
Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será unificada a Jehová desde la torre de Hananel hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb, y rodeará a Loam, y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová. No será arrancada ni destruida más para siempre. Ahí está, ¿no? Entonces veamos cómo Dios es claro y habla, dice, si falta alguna de estas leyes, yo también faltaré a mi palabra. Pero ¿cuándo ha faltado alguna ley de esas? Ninguna. Jamás. Y claramente dice que es al pueblo de Israel. O sea, lo está diciendo. A sus desobediencias. Dice, no, yo no los voy a desechar por sus desobediencias. Y Dios interpuso ese juramento. Si falta esto, yo me olvido de ustedes como nación. Y algunos movimientos cristianos argumentan esa parte, que Dios ya desechó a Israel porque ahora entró la iglesia. Porque Israel desechó al Salvador, entonces Dios desecha a Israel y ahora entra la iglesia. No, Dios no desechó. Se hizo a un lado. Los puso a un lado hasta un tiempo indicado donde Él va a volver a tratar con ellos, pero sigue siendo su pueblo. Prueba de ello es que lo han querido destruir y no pueden destruirlos. ¿Verdad? Entonces lo sigue guardando a un lado. Romanos capítulo 11, versículo 1. Romanos 11, 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ahí está, ¿no? Pablo dice, ¿ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera. El griego que utiliza ahí Pablo es la negativa más fuerte que hay en ese idioma. Es como si dijera Pablo, no, no y 1000 veces no. Dios no ha desechado a su pueblo. Prueba de ello es que yo siendo judío estoy aquí en el Evangelio. Dice, y si siguiéramos leyendo nada más para no perdernos mucho tiempo en la lectura, pero si leyeran todo ese capítulo, Pablo dice, ellos aunque son enemigos del Evangelio, por amor a los padres, a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob, son amados. Y entonces es cuando Pablo ahí utiliza, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El contexto a quién está aplicado, al pueblo de Israel. Entonces Dios llamó al pueblo de Israel y no va a revocar su llamamiento, así como nos ha llamado a nosotros para salvación y no va a revocar su llamamiento. Eso de irrevocables son sus mandamientos, ¿qué dijiste? Los dones. Sus dones. Los dones y el llamamiento. Ajá, y eso es específicamente para Israel o también para sus hijos. En el sentido ahí del texto es específico para Israel, va específico a ellos, pero también es aplicable a nosotros, en el sentido de que todo llamamiento de Dios es irrevocable. O sea, Dios llama, al que llama, Pablo dice en Romanos capítulo 8, creo que es versículo 29 o 30, dice, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, el llamamiento de Dios es irrevocable. O sea, no sufre una alteración en el tiempo. Por eso Dios al que llama, lo salva. Por eso en teología se le llama llamamiento eficaz, porque Dios llama efectivamente a sus escogidos. Israel es escogido, y en este tiempo, dentro del programa de Dios, está ahorita hecho a un lado, pero no está olvidado. Temporalmente. ¿Por qué? Porque dentro de los planes de Dios estaba el rechazo de Israel a su Mesías para que los gentiles tuvieran entrada. Y esa parte, dice, Dios utilizó la dureza de Israel para darles entrada a ustedes, los gentiles, para provocar a hacerlos a Israel a la vez, ¿verdad? Entonces fue un plan de Dios específico para
tanto para salvar a los gentiles como para utilizar a los gentiles para volver a traer a Israel. Es un plan de Dios ahí que no lo alcanzamos a comprender en su totalidad, pero Dios utilizó ese plan. Entonces es irrevocable que Dios deseche a Israel. Si Dios desecha a Israel, entonces nos puede desechar a nosotros también. Y entonces ya estaríamos hablando de un Dios que se arrepiente de las cosas que hace, ¿no? Y Dios jamás hace eso. Dios, palabra que da, palabra que cumple, ¿sí? Y eso es lo que nosotros podemos saber. Y después de esto, dice, debe ser desatado por un poco de tiempo. Más adelante lo especifica más Juan, pero ¿verdad? Acabando el milenio, los 1000 años, Satanás va a volver a ser soltado. Dios permite que baje otra vez el ángel, que quite el sello, que meta la llave y deje salir a Satanás. Esos demonios más fuertes, ¿no? Solo a Satanás. ¿Solo a Satanás? Solo a Satanás. Y el gran detalle aquí es lo que vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Es el poder engañoso que tiene Satanás y la maldad del corazón del hombre. Porque estando el hombre 1000 años viendo a Cristo, viendo su reinado de amor, de paz, de cuidado, de provisión, solo con condiciones, tienen que subir cada año. ¿Sí? Pero viendo la provisión de Dios, viendo que el alimento no falta, que la comida tampoco, la salud, la provisión, la lluvia, el sol, todo está a tiempo, todo está en su forma, todo está en su manera. Y vamos a ver la producción del campo. Hay textos que hablan que serán producciones grandísimas. Los campos producirán enormemente. Entonces, si nosotros estamos viendo ahí, viene el corazón del hombre, viene Satanás Y lo vuelve a engañar. y vuelve a engañar a la humanidad para que se rebele contra Dios y vuelven a formar un ejército para venir a la santa ciudad y querer destruir a Jerusalén junto con Cristo adentro. ¿Verdad? Y esa acción es donde Dios dice hasta aquí. Y entonces destruye la tierra, los cielos y todo lo que hay y crea cielos nuevos y tierra nueva. O sea que sí va a destruir este mundo. Sí. Sí, todo lo que está aquí va a ser destruido. Algunos dicen que Nada más la gente. no, que la tierra sufrirá como una especie de fuego, o sea, que la cambiará todo su entorno y todo, como que será consumida por fuego, Todas pero las no leyes destruida físicas. totalmente, sí, sino como que algo externo, ¿no? Otros hablan de que el Sol está teniendo alteraciones muy fuertes que creen que pueda brincar a supernova, pero para brincar a supernova primero se tiene que tragar a los países, a los planetas que están alrededor de él. Y al tragárselos, pues obviamente entra al fuego la Tierra, ¿verdad? Y pudiera ser lo que está profetizado dentro de la Escritura, que Dios al final destruirá con fuego, porque eso sí dice la Escritura, destruirá con fuego la Tierra, y los cielos arderán completamente. Entonces habrá cielos nuevos y tierra nueva en ese periodo de tiempo. Lo curioso es lo que digo, la ciencia habla de eso, ¿no? De que el Sol en cualquier rato podría cambiar de ser una estrella nova que es ahorita a una supernova. Pero para ser una supernova tiene que explotar, y por lo tanto antes de explotar hace una succión, y al hacer una succión se traga a los planetas que están ahí, y entre ellos estamos nosotros. De todo, ¿no? Sí. ¿Pero Entonces, no vamos a vivir eso? Sí, va a ser mañana. no, hija. A menos que el arrebatamiento sea hoy. Y que nos quedáramos si no estamos con Cristo realmente en el corazón. Si Cristo no ha cambiado nuestra vida y no hemos nacido de nuevo y nos quedamos a la gran tribulación. Y son 7 años de gran tribulación y de ahí viene el reino milenial. Y como en el reino milenial no va a haber muerte, pues entonces sí podría haber que alguien que esté escuchando el Evangelio hoy en día podría llegar a ese tiempo. ¿Verdad? Pero lo más triste no es eso, lo más triste es lo que viene posterior a eso. A cuando los cielos sean destruidos. Viene que todos van a tener que comparecer ante Dios, ante Cristo Jesús en el juicio del gran trono blanco. Y ahí no va a haber salvación. Ahí va a haber grados de tormento eterno. La sentencia va a ser cuánto vas a sufrir en el lago de fuego y azufre durante toda la eternidad, si poquito o muchito.
Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso es el llamado de Cristo a arrepentirnos y a creer realmente en el Evangelio, a entender que somos pecadores y que necesitamos de la gracia de Dios y que debemos de acudir a Cristo por esa gracia que nos salva, que nos transforma. Nada más. Entonces, por eso tenemos que venir. Por eso el llamado es hoy. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas el corazón, dice la palabra. Sino examinémonos y veamos si Cristo está en nosotros. Si realmente Cristo está en nosotros, pues creemos que vamos a ser salvos de todo esto. Hay una seguridad dentro de nosotros de que seremos salvos. Pero si Cristo no está en nosotros, entonces no vamos a ser salvos. Y eso es lo que tenemos que entender. Yo tengo que hacerme un análisis y diario. Como dijo Pablo a la iglesia de Corintios, examinaos a vosotros mismos si Cristo está en vosotros. No vaya a ser que estéis reprobados. Le dijo a la iglesia de Corinto. Entonces, nosotros tenemos que examinarnos si realmente Cristo está en nosotros. No vaya a ser que seamos como esos, Señor, Señor, ¿verdad? Pero ya cuando estemos ante el juicio del gran trono blanco, ya no va a haber nada que hacer. Ya no podemos echarnos para atrás. Ya no podemos decirle, perdóname, Señor Jesús, te recibo como mi Señor, como mi Salvador, perdóname, reconozco que te fallé. Ya no va a haber oportunidad de perdón. Eso es lo que hay. Por eso la Escritura dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. O este es el momento más preciso para venir a los pies de Cristo y confesar que Jesucristo es el Señor de nuestra vida y entregarle nuestra vida, porque si no hay ese nuevo nacimiento, no hay salvación. No hay salvación. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que decía el canto hace rato, mientras lo estaba oyendo, estaba digiriendo todo eso, cuando dice, la gloria de la cruz. ¿Cuál es la gloria de la cruz? La gloria de la cruz es que Dios se humilló hasta lo sumo y murió en la cruz del Calvario, en ese tormento tan terrible, porque la cruz era la muerte más cruenta en ese tiempo. Y Él la padeció, y por lo que Él padeció, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para nosotros, ¿cuál es la gloria? Por eso Jesús dice, lleven su cruz. El Evangelio es llevar una cruz. No colgada. No, es llevar esa parte de padecer por Cristo, de amar a Cristo por sobre todas las cosas, de anteponerlo a todas las cosas. Esa es la gloria de la cruz. Y si nosotros nos humillamos así, cuando nosotros lleguemos ante Cristo, Él nos va a exaltar ante su Padre. Y esa es la parte. Ahora, ¿cómo sé si Cristo habita en mí? Bueno, hay una sed interior de orar. Si yo ya en verdad he sido salvo, hay una sed interior de orar. Hay una sed interior de estudiar la palabra. Hay un deseo de congregarse, ¿verdad? De que ya venga el día de congregarme, porque ya hay un deseo, porque es una nueva naturaleza que hay en ti, que anhela las cosas de Dios, que desea las cosas de Dios. Por eso el salmista dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y luego vemos a David hablando, dice, cómo envidio a las aves y a las arañas que habitan en tu casa todos los días. Esa parte. Hay un deseo intenso de congregarse. Hay un deseo intenso, ¿verdad?, de estudiar la Escritura. Hay un deseo intenso de estar en oración. Hay un deseo, ¿verdad?, dentro de glorificar a Cristo en todo lo que hagamos. Si no hay eso, no hemos nacido. Porque esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Puede haber un batallar con la carne. Tengo un deseo de orar y mi carne no tiene el deseo. Pero hay dentro de mí un deseo fuerte, un deseo activo. Quiero. Pero tengo una lucha con la carne. Pero si no tengo esa lucha, entonces quiere decir que no he sido salvo. Y tengo que arrepentirme y tengo que venir a los pies de Cristo arrepentido y reconocido como Señor y Salvador. Si no, no voy a ver la gloria. Voy a ver el infierno. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a orar. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Comentario, sugerencia, nada? No, cosa. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias te damos, amantísimo Padre, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Padre. Señor, gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, hoy nos ha hablado, Señor, de las glorias eternas que vendrán, Señor. Parte de ellas, Señor, y como una probadita será el reino milenial de Cristo, Señor.
donde podremos venir con Cristo y reinar juntamente con Él desde Jerusalén, Señor. Porque ese privilegio a ti te ha placido dar a tus hijos, a tus escogidos, Señor. Y vendremos en ese tiempo, Señor. Y vemos, Señor, cómo tú en tu bondad permitirás que el hombre disfrute, Señor, por 1000 años de la bondad, de la misericordia, del amor, de la gracia de Jesucristo, Señor, durante 1000 años, sin que Satanás los afecte, Señor. Y aún así, Señor, cuando sea soltado, ellos se dejarán seducir y se dejarán guiar por ese mismo enemigo, Señor. Probando una vez más que si tu gracia no actúa en nosotros, Señor. Si no hay un cambio de corazón dentro de nosotros mismos. Si tu gracia, Señor, no viene a nuestros corazones y nos cambia y nos da un corazón nuevo, Señor, no podremos, Señor, ir a tu reino. Por eso venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que esa gracia, Señor, fluya en nosotros. Señor, que si nuestro corazón nos está engañando, creyendo, Señor, de que somos salvos y no hemos sido salvos, Señor, que tu Espíritu Santo venga y nos redarguya, Señor, y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y venga tu obra, Señor, en nosotros. Venga, Señor, esa palabra viva que redarguya nuestro ser y lo estremezca, Señor. Y podamos, Señor, arrepentirnos realmente con una fe sincera delante de ti, entregando, Señor, nuestra vida, nuestra voluntad, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra soberbia, nuestro egoísmo, nuestra maldad, entregándola a tus pies, Señor, y pidiéndote que tengas misericordia de nosotros, como ese publicano que oraba, sé propicio a mi pecador, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, que nuestro corazón no nos engañe, Señor. Si yo o alguien más de aquí, Señor, no ha tenido un corazón sincero delante de ti, Señor, ayúdanos. Líbranos del engaño de nuestro propio corazón. Haznos ver, Señor, los pecados que no son ocultos, Señor, a nuestra vista, Señor, y que estamos haciendo delante de ti, para arrepentirnos genuinamente, Señor, y venir a tus pies, y venir a los pies de Cristo, y entregar nuestro ser, nuestra confianza y nuestra vida en Él, Señor. Nos entregamos a ti, Señor, y te damos toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Cerrar la grabación.